Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a continuar. Déjenme tomar una evidencia de la asistencia porque también esas las tomo en imágenes. Perdón, eso no es. Y entonces tampoco también es otra forma de saber quién estuvo y quién no estuvo. Bien, entonces les decía, muchachos, les encargo de que registren su asistencia. Vamos a aprovechar este inicio de la sesión para empezar a registrar la participación, porque si no, luego me agarran las carreras y nos vamos sin registrar nada. Entonces, muchachos, para registrar su participación, los que me han estado ayudando en esta sesión, me van diciendo su nombre y apellido, así en ese orden, nombre y apellido, primer nombre y su primer apellido, para poder registrar su participación, perdón. ¿Quién ha estado participando en esta sesión, muchachos? Profesor, una pregunta. ¿La participación cuenta aún así se haya encimado con otro compañero? Pues de preferencia que se escuche, pero si participaste y se encimó, no hay problema, me dices, yo participé y adelante. Ah, ok. Yo te creo. José Ramírez. A ver, ¿quién fue, perdón? Primero, profe, José Barrientos. De Barrientos, José Antonio Barrientos, muy bien. José Ramírez, profe. No escuché, perdón. Nancy Vega. José Ramírez. José Ramírez. José Luis. Brandon Martínez. Ok. Nancy Carlos Vega, Bernabé. maestro. A ver, perdón. A ver, una chica fue antes. Nancy Vega. Nancy Vega. Ok, Valencia Vega, Nancy. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién dijo después? Flores Pérez. Perdón, espérenme. Brandon Martínez. Espérenme, que ya me moví. Estaba yo con Nancy Vega. Flores Pérez. Carlos, ¿qué me dijeron? Bernabé. Bernabé Cano. Che. Enrique López. Hernández Rodríguez. Ok. Nombre y apellido. Enrique Miguel García. Alexa Mendoza. Mendoza, Alexa. Mesa. Joana Hernández. Barrera Sánchez. Flores Pérez. Permítanme, soy medio lento. Después de Alexa Mendoza. Enrique López. López Enrique. Joana Hernández. Giovanna Hernández. Joana, perdón. Hernández, ok. Miguel García. ¿Quién me faltó? Barrera Miguel Sánchez. García. Barrera Sánchez. Dije nombre y apellido, es que esto me da nombre y apellido. Barrera Sánchez, Sofía Barrera, me dices Sofía Barrera, te ubico más rápido. Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández. Ok. Miguel García. Flores Pérez. Ya se encimaron. Erika Flores, nombre y apellido, por favor. Sí. Erika Flores. Erika Flores, ok. Está ahí al lado de Lorena. Sí, ya la ubiqué. ¿Quién me faltó? ¿Alguien más? Gracias. Lluvia López. Santiago. Miguel García. García Yamilé. FGH. Ahí no está acá. No te ubico, Yamilé. Ahí en la esquinita soy como, creo que es como un perro, algo así, parece algo como bicolor. García Pérez Flores, García Hernández. Me pasó a un ladito. El otro. ¿Me dijiste tu nombre y apellido? Miguel García. Yamile García. Pero tu primer nombre es Aranza. Ah, sí, es cierto, sí. Con razón No no te me ubico, es que aquí yo nomás veo Aranza y yo no alcanzo a ver Yamile. Entonces de pronto dije, Yamile, no. Ok. Eso es lo que... Lluvia López, profe. Eric Rincón.
Rincón, Arciniega, Eric, Said, ¿ok? ¿Quién me falta? Lluvia López. Lluvia López. López Lluvia. Está León López. López Molina. No te veo, Lluvia. Ahí está ya al ladito. Es el muñequito rojo. Ah, rojo, sí. Bien, muchachos, si alguien me faltó y no lo escuché, pónganmelo en el chat y yo lo registro Santiago, profe. al final para no perderme. Forma nombre y apellido, participé, nombre y apellido. ¿Sale? Entonces, no se les olvide. Igual si los siguen participando en esta segunda parte, déjenme ahí su nombre y apellido. Vamos a pasar entonces a continuar resolviendo esta parte de este problema. Voy a dejar de compartir esto. Ahí yo checo el chat después para registrar esas participaciones que faltaron. Vamos a regresar aquí con Bu y con Azuleta para ver qué pasa con esta cajita que ahora no está empujando Bu. Ya la quité de ahí para que no parezca que le está empujando. Ya se retiró de la caja y la única que está aplicando fuerza sobre la caja es Azuleta. Está jalando por medio de ese cinturón mágico y la cuerda mágica que tiene ahí. Está aplicando una fuerza de 4 newtons a esta caja para moverla. Y entonces necesitamos determinar cuál es la aceleración que le está produciendo. Y para eso vamos a proceder, como nos decían bien hace rato. Lo primero que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujar un esquema simple que me represente la situación. En ese caso tengo una cajita que puede ser cualquier cosa, puede ser un coche, un avión, un perro, lo que sea. Y voy a representar ahí las fuerzas que están aplicadas en esta cajita. Por una parte está para empezar el peso en esta dirección. Por otra parte estaría la fuerza normal, que está verticalmente hacia arriba. La represento aquí. Por otra parte está esta fuerza que está aplicando Azuleta a esta caja. Y entonces la voy a representar de forma similar con su inclinación. Como una fuerza, ¿no? Esta fuerza F con su inclinación correspondiente, que es en este caso de 30 grados. Voy a marcarlo aquí. 30 grados. ¿Y hay alguna más, muchachos? ¿Hay una fuerza más aquí? No. No, ¿verdad? Está la aceleración, pero esa no. Ajá, la aceleración no es una fuerza. Voy a ver que con lo que espero al aplicar esa fuerza es precisamente obtener una aceleración en esta dirección, en dirección del eje X. Muy bien, y si ya tengo eso... se descompone en X y Y. Así es, voy a empezar recordando que mi segunda ley de Newton, que puedo expresar como la suma de fuerzas, en forma general la expreso como la suma de fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración. Esa es mi segunda ley de Newton. Debo de recordar que la puedo expresar como la suma de fuerzas en X, que será igual al producto de la masa por la aceleración que me produzcan esas fuerzas en el eje X, por una parte. Y por otro lado, también puedo expresar que la suma de fuerzas en Y será igual a la masa por la aceleración que me producen esas fuerzas en el eje Y. Y en este caso, muchachos, vemos que esta cajita está en una superficie horizontal, solamente se puede mover exactamente en la dirección X, entonces, pues hay una aceleración en X nada más. Para encontrar esta aceleración en X, veo que está en eje X, pues entonces lo primero que hago es aplicar mi segunda ley de Newton. Aplico la segunda ley de Newton en X, ¿no? Y para poderla visualizar fácilmente, lo que tengo que hacer es dibujar, ahora sí, un sistema de referencia en donde yo represente las fuerzas que están aplicadas efectivamente en el eje X. Muchachos, aquí la pregunta es, ¿cuáles fuerzas están aplicadas en el eje X? No tiene fuerzas. La fuerza. Ok,
¿Ok? Directamente en el eje X no hay ninguna fuerza. Hay una fuerza efectivamente, pero no está exactamente sobre el eje X. Eso es importante, bien. Entonces, voy a dibujar de todas maneras esa fuerza porque sí, aunque no esté en el eje X por completo, al menos una parte de ella sí forma parte del eje X. Esta es mi fuerza. Y entonces esa fuerza veo que forma un ángulo con respecto a el eje X. Un ángulo de 30 grados. Y entonces, como veo que es una fuerza inclinada, sé que hay una parte de esa fuerza está en el eje X y una parte de ella está en el eje Y. Es decir, que esta fuerza tiene dos componentes, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Ahorita me interesa la componente de esta fuerza en el eje X, es decir, me interesa la parte de esta fuerza que está aplicada aquí. ¿Sí? Y esa sería la única que está en el eje X. Pero antes de empezar a trabajar esto, yo quisiera saber, yo quisiera que ustedes me dijeran, que recuerden de su curso de Física 1, cómo puedo calcular esta componente en X de esta fuerza. ¿A qué será igual? 5 newtons Al coseno del ángulo. Magnitud por el coseno del ángulo. coseno, El coseno del ángulo. Bien, gracias. coseno de 30. Perfecto. Entonces, esta fuerza X va a ser la magnitud de este vector de fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que forma con respecto a el eje horizontal positivo. Está este vector. Y entonces, efectivamente, puedo calcular esta fuerza, esta componente de la fuerza, esta componente en X de la fuerza, igual a los 4 newtons que está aplicando Azuleta a esta cajita, multiplicada por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma esa fuerza con el eje X. Y entonces, finalmente, eso va a ser, ¿cuánto vale, muchachos, el coseno de 30 grados? 0.866. Ok, gracias, 0.866. Entonces, si hago ese producto, ¿cuánto vale Fx? 4.33 newtons. 4.33 newtons. Muy bien, gracias. Ya. Me interesaba determinar esta componente para visualizar exactamente cuáles son las fuerzas que están en el eje. Está mal la multiplicación, ¿no? Porque tendría que dar un número menor a 4. Sí, está mal. Ah, Sí, 3.46. 3.46. bien, gracias. Ok, ustedes me ayudan con su calculadora, que bueno, se dieron cuenta, vamos a, entonces a corregir. ¿3 punto qué? 3.44. 44, 56, ¿cuánto? 3.46. 46.4. Vamos a dejarlo en 3.46 para más simple. Con 2 decimales, para cuando expresamos una cantidad de una función trigonométrica está bien con 3 decimales, si es que necesitamos cortar. Cuando expresemos una cantidad ya como un resultado, será suficiente con 2 decimales, muchachos. Así 3.46 para no escribir tantos decimales que además no nos ayuda. Entonces, ya tengo esta fuerza X, ¿cuánto vale? Ahora sí, si aplico esta segunda ley de Newton en el eje X, voy a decir que la suma de fuerzas en X es igual al producto de la masa por la aceleración en X. Nuevamente, yo necesito determinar cuánto vale la aceleración en X. Esto es mi incógnita. Tengo que despejarla de ahí. ¿A qué será igual? Fuerza sobre Fuerza sobre masa. Fuerza sobre masa. Fuerza sobre masa. En este caso, suma de fuerzas. Recuerden, ahorita nada más hay una, pero puede haber varias. Suma de fuerzas entre masa. Ahora sí, ¿cuántas fuerzas hay? Una. ¿Y cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo se llama la fuerza que está sobre el eje X correspondiente a esta fuerza? Fx. Fx. Y no hay más, entonces este es igual a Fx entre la masa. Fx ya la calculamos. Fx es igual a 3.46. Y la masa
de este cuerpo es de 2 kilogramos, de esta cajita con juguetes de Bu es de 2 kilogramos, entonces ya podemos obtener la aceleración en X. ¿A qué será igual? 1.73. 1.73. 73. 1.73. ¿Qué, muchachos? Metros sobre Metros sobre segundo. Cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya lo pudiéramos escribir así directamente, pero vamos a recordar, porque a veces nos es necesario recordar que esos newtons son kilogramos metros por segundo cuadrado, dividido entre la masa, que son kilogramos. Entonces me quedan efectivamente metros por segundo cuadrado. La aceleración en X es de 1.73 metros por segundo cuadrado. Y aquí está mi primer resultado. Si se dan cuenta, lo acelera más o menos que cuando le aplicó la misma fuerza a Bu. Muchachos, ¿se acuerdan cuánto se aceleraba cuando Bu le aplicó la fuerza? metros sobre segundo cuadrado. Sí, profe, 2 metros. Entonces ahora lo acelera más o menos. Menos. Con la misma fuerza está acelerando menos. ¿Por qué? No, por el ángulo. Bueno, ¿Cómo le afecta el ángulo? por la fuerza que aplica el ángulo. No escuché de nuevo, si nos repites, Martínez. Por la inclinación, ¿no? Por la fuerza. Ajá. Es la misma fuerza. ¿Cuál fue la diferencia? El ángulo de el ángulo en el El ángulo. El ángulo como esta fuerza está angulada, no está aplicada directamente sobre el eje X, entonces pues una parte de esa fuerza no se aprovecha para acelerar este cuerpo. También la masa, ¿no? Porque es distinta, bueno, es diferente, ¿no? No, la masa es No, la la misma. masa es la misma. Es una masa de 2 kilogramos, es la misma. Esa no cambió. La fuerza tampoco cambió. Lo que cambió es que esta fuerza ya está inclinada, ya no está exactamente horizontal como la que le aplicaba a Bo en su momento, sino que esta ya tiene una inclinación. Entonces, bueno, está bien, gracias por su reflexión. Ahorita vamos a ver algo interesante también. Entonces, me hace falta, muchachos, ahora determinar cuánto vale la fuerza normal. ¿Qué hago para hacer eso? Sustituir, bueno, Calcular el peso de la caja. Tiene que ver con calcular el peso, sí, pero el procedimiento que estamos manejando, ¿qué hago después para poder calcular esta fuerza normal que está? calcular Y. Calcular las fuerzas en Y. Bueno, primero es el diagrama, y ya después calcular las fuerzas, ¿no? Bien, así es. Primero hago el diagrama de cuerpo libre. Y bueno, desde aquí puedo de una vez ir diciendo que lo que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton, pero ahora en el eje Y. Tengo que ponerme esto. Lo que voy a hacer en general es aplicar la segunda ley de Newton en Y. En Y. La segunda ley de Newton en Y. Y cuando hago eso, pues lo que tengo que recordar es que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y aquí en este momento tengo que reflexionar cuál es la aceleración que se produce en Y. Es decir, este cuerpo se mueve verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo, se eleva o se va más abajo del piso. No se puede ir más abajo del piso. No se puede ir más abajo del piso. Tal vez se pueda elevar en ciertas circunstancias si es que la jala con suficiente fuerza a su aleta, pero hacia abajo del piso no. Entonces, pero lo que estamos esperando es que este cuerpo se mueva sobre la superficie. Entonces, aquí debo hacer siempre esta consideración. ¿Cuánto vale la aceleración en Y si este cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo? Cero. Eso es importante, muchachos. Recuerden, esto siempre es importante, a veces se nos barre. Antes de empezar a siquiera a intentar resolver, siempre hay que hacer esta consideración. Y ahora sí, voy a trazar mi diagrama de cuerpo libre, bueno, mi sistema de referencia con las fuerzas que están en el eje Y, para poder ver qué es lo que tengo que sumar. Por principio de cuentas, voy a ver que tengo el peso de este cuerpo. Ya me quité aquí el diagrama.
acá está, el peso de este cuerpo aquí está aplicado en dirección vertical hacia abajo. Este lo pongo sin ningún problema. Luego, ¿qué más, muchachos? Este es el peso. ¿Qué más? La fuerza La también. fuerza normal. Muy bien, la fuerza normal esa está verticalmente hacia arriba. Tampoco tiene ningún problema. ¿Alguna otra fuerza en Y? La fuerza. La fuerza. Muy bien. La fuerza F, no toda está en Y, pero sí una parte de ella corresponde a Y, su componente, más bien su componente vertical de esta fuerza también está en Y. Es decir, yo trazo esta fuerza F. Yo trazo esta fuerza F con una inclinación de 30 grados, como le corresponde. Entonces voy a ver que esta fuerza F también tiene una componente en el eje X, o sea, parte de esta fuerza está en el eje X, perdón, en el eje Y. Entonces la voy a dibujar para poderla visualizar. Aquí tengo una parte de esta fuerza F. ¿Cómo le llamo a esta fuerza, muchachos? Esta que puse en negro. ¿Cómo le llamo? Fuerza F y Y. Fuerza Y. Es una parte de esta componente, de esta fuerza. Aquí cometí un error, perdón. Esa está bien, pero esta que escribí aquí no es una fuerza, es la fuerza normal. Esta verde es la fuerza normal. Uy. Y entonces esta negra es una componente de esta fuerza que está en el eje Y, por eso le digo que es la fuerza Y. Y entonces ahora sí, voy a aplicar mi segunda ley de Newton en este eje. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas tengo en el eje Y? Ahorita díganme, ¿cuántas tengo? Una. A ver, cuéntenle bien. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje Y? Dos. Cuéntenle bien. Tres. ¿Cuántas fuerzas tengo? Cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Solamente en el Tres. eje Y. Tres. Son tres. Tómalo, déjelo. Tres, Tres. profe. 3 nada más, ¿no? Sí. Sí. Fuerza normal, la fuerza en Y y la De fuerza peso. del La fuerza normal, la fuerza en Y y el peso. Y entonces ahora sí, si tengo que sumar las fuerzas que tengo en Y eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración, pero la aceleración en Y dije que vale 0, es decir, no se puede mover verticalmente ni hacia arriba ni hacia abajo, y entonces esto va a ser igual a 0. Y ahora sí, las fuerzas que tengo en Y son 3, efectivamente la normal, FY y el peso. La normal y FY son positivas, van hacia arriba, entonces las escribo primero, la normal más la fuerza en Y. Eso va a ser igual a, perdón, menos el peso porque va hacia abajo, va a ser igual a 0. Porque va a ser igual al producto de la masa por la aceleración y como la aceleración lleva al 0, pues va a ser igual a 0. Entonces mi interés ahorita, muchachos, es determinar cuánto vale la fuerza normal. Tengo que despejarla de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la despejo? ¿A qué va a ser igual la fuerza normal? Va a ser a W, bueno, no, la fuerza normal es igual a W menos FY. Ok, a W menos FY. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hay que despejar, hay que pasar esto para acá. Luego hay que pasar esto también para acá. Y entonces, lo voy a hacer paso por paso para que no quede duda. La normal menos FY, voy a despejar el peso que era negativo, va a quedar del otro lado igual al peso. Ahora voy a quitar FY y lo voy a pasar para acá. La normal va a ser igual al peso. Y FY que estaba sumando va a ser menos FY. Ahora, muchachos, ¿a qué es igual el peso? W. Masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad, muy bien. ¿Y a qué es igual FY? A la magnitud por el seno del ángulo. Muy bien, a la magnitud de la fuerza F por el seno del ángulo
que forma esa fuerza F con la horizontal, que en este caso es por el seno de 30 grados. Ahora sí voy a ponerle valores. N, la fuerza normal va a ser igual al producto de la masa por la gravedad, es decir, los 2 kilogramos que tiene esta cajita de juguetes Por la multiplicado gravedad. la gravedad. ¿Cuánto? 9.8. 9.8. 9.8 metros por segundo cuadrado. metros por segundo cuadrado. Sí, gracias. Menos la magnitud de la fuerza que le aplica esta azuleta, 4 newtons, por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto es el coseno de 30 grados? 0.5. Muy bien, gracias. Y entonces, ahora sí, vamos a ver que esta fuerza normal va a ser igual a 2 por 9.8, me va a dar 19.6 kilogramos o newtons. kilogramos 17. metros 9.6. segundo cuadrado. ¿Y cuánto me da 4 por punto 5? 2. 2. 2. Newtons. 2 newtons. Entonces, son newtons. estos son newtons. 17.6. 17.6. 17.6 newtons. Bien. Ahora sí, díganme, muchachos, ¿cuál es la diferencia de este resultado de 17.6 newtons y del anterior? El otro era 19.6 newton, Una diferencia de 2 newtons. aproximadamente de 2. Ajá, aquí la fuerza normal es 2 newtons menor. ¿Por qué, muchachos? ¿A qué se debe eso? ¿Saben? ¿Alguien tiene una idea? Porque está Porque la jalando fuerza no está totalmente apoyada en el la eje altura, X. ¿no? Se divide. Y tiene una fuerza, que es la fuerza Y, que está impidiéndole más. Ajá. Por ahí se encimaron un poquito. A ver, compañero, ¿nos repites tu comentario? Porque como está jalando desde la altura, está aplicando un poco más de fuerza a la gravedad ahí, y como está jalando desde Y. Ajá, ok. Bueno, a ver, vamos. Ahora sí, García, ¿nos dices la tuya, tu opinión? Que desperdicia un poco de fuerza al no estar apoyado en el eje X. Algo así, muy bien. Vamos a tratar de redondear esas dos ideas. Está bien tenemos una idea, pues. Pero ¿cómo podemos interpretar eso? Esta fuerza, de alguna manera, al estar inclinada, así como lo está aplicando esta azuleta, pues de alguna manera, para el caso del eje X, diríamos que se está desperdiciando, porque no toda produce aceleración en el eje X. Pero para el caso del eje Y, vemos que lo que afecta es la fuerza normal, es decir, es como si estuviera un poquito cargando esta cajita, y entonces el peso ya no la tiene que sostener por completo, sino que le ayuda la fuerza que aplica a esta azuleta, y entonces pues es necesario que el piso solamente necesita cargar un poquito menos. ¿Qué tan poquito menos? Pues 2 newtons menos, porque los otros 2 newtons ya nos está cargando iridesa, ¿no? Ya la fuerza que está aplicando ella ya nos está haciendo que esta caja pesara aparentemente un poco menos para el piso. No sé si aterrizamos un poquito esa idea. Sí. ¿Sí? Vale, entonces, porque vamos a ver, encontramos ahora que de alguna manera como que hay algo que no concuerda, porque a lo que quiero llegar, muchachos, es que no siempre la fuerza normal va a ser exactamente igual al peso. Eso es lo que quiero yo que lleguemos. En muchos casos sí va a ser exactamente igual al peso, pero dependiendo de estas fuerzas, precisamente de estas fuerzas inclinadas, pues no siempre la normal va a ser exactamente igual al peso. Puede ser que sea menor, pero incluso puede ser que sea mayor, dependiendo de la inclinación de esta fuerza. Si en vez de aplicar la fuerza de este lado, por acá estuviera esta hada, con sus alitas desde luego, estuviera jalando así, en esta dirección, entonces la situación sería diferente en cuanto a esta fuerza normal. ¿Vale? Entonces, eso era nada más lo que quería yo redondear un poquito con esto. Muchachos, hasta aquí.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? No. Ninguna, profe. No, profesor. No, profe. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando claro? Sí, claro. Sí. Vale. Bien, pues cosas como estas vamos a seguir resolviendo. Ahorita nada más les voy a dar una probadita de lo que sigue. En la próxima sesión que tengamos, vamos a ver qué pasa cuando Bu se mete a la caja y le pide a esta azuleta pues, que la cargue. Entonces ella con su cinturón, su arnés, pues para no lastimarse, pues y por medio de una cuerda va a hacer que Bu dentro de la caja se eleve. Vamos a ver qué necesita, qué pasa cuando hace esto. Vamos a ver que las condiciones en que se presenta esto. Y si nos da tiempo, la situación cuando ya está en el aire y la quiere bajar. Entonces vamos a ver cómo se comporta este movimiento y lo vamos a resolver exactamente con el mismo procedimiento que hicimos, tomando las consideraciones adecuadas para cada caso, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Y bueno, la próxima semana vamos a estar trabajando algunas situaciones algunas variantes de esto para complementar esta parte de la segunda ley de Newton y pues es bastante interesante. Bien, muchachos, entonces, ¿alguna duda, algo que deseen agregar? Déjenme ver qué hay en el chat, a ver, aparte de participaciones. A ver si hay alguna pregunta. Brandon, papá, bla, bla, bla. Si alguien más participó, no dejen de dejarme ahí su nombre para registrarlo. Creo que no hay preguntas, solamente las participaciones. Ok. Acuérdense, para poderlos, muchachos, acuérdense que es nombre y apellido para poderlo registrar, ubicarlos más fácilmente. Ayúdenme con eso. Entonces, ya muchachos, ya está. Ya les hice ya les publiqué el anuncio de que si necesitan, digo, si quieren agregarse a mi canal, búsquenme ahí en YouTube. Esta clase, en cuanto tenga oportunidad, yo creo entre la noche madrugada de hoy y el día de mañana subirá a YouTube para que la puedan revisar. El material que se generó ahorita en la clase les lo voy a compartir de inmediato. Y en la tarde o en la madrugada de hoy, les voy a publicar unos problemas para empezar a resolver aplicando esto. ¿Vale? Entonces, para que Sale, profe. estemos en la misma sintonía. ¿Algo más, muchachos, que deseen agregar, que deseen compartir? No, profesor. No, profesor. Bien. No, profe, gracias. Les encargo que no olviden registrar su asistencia, déjenme sus comentarios y escribir al respecto. Y pues nos estaremos viendo en la próxima, muchachos. Les agradezco su asistencia. Profe. Que tengan un Gracias, profe. Buen día. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la El próxima. maestro, hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén bien. Buena tarde. Hasta luego, Igualmente. Adiós. Luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Voy a finalizar. Bye, bye.